por qué la neurodiversidad disminuye la importancia de la discapacidad y en su lugar dice que el autismo se trata de una variación natural inofensiva, ¿no? Como en este caso ellos lo llaman. Ciertamente, sí. Esa es la tesis del movimiento que reclama que el autismo cae dentro de las necesidades sociales de adaptación de la sociedad, más que ser una condición médica que no debería de ser estudiada, investigada o tratada médicamente en ese sentido, ya que es una variación normal, genética, según ellos presumen, de la variabilidad humana. Todo esto está equivocado, todas estas propuestas. No es una variabilidad normal. Los defectos genéticos, cuando son mendelianos, dominantes, son bastante discapacitantes y de otra manera, los defectos genéticos que se conocen son múltiples. La mayor parte de ellos señalan lo que son mutaciones sencillas en cientos de genes, al mismo tiempo actuando coordinadamente dentro de un paciente para proporcionar este factor de riesgo hacia el autismo. Además, hay una serie de hallazgos de cerebro que a lo mejor nosotros hablaremos más adelante y de comorbilidades que necesitan ser tratadas en los pacientes para mejorar la calidad de vida en los mismos. En algunos casos sería también la posibilidad de aún tratar de salvar la vida del paciente, no tan solo la calidad de vida. Es interesante lo que usted dice porque, bueno, muchos de estos activistas dicen que la sociedad es la que discapacita a los autistas y que todo se soluciona con facilidades en la sociedad. Sí. Por ejemplo, no sé yo de cómo diseñar un currículum o cómo postular en un trabajo, pictogramas. Sí, yo diría que es una tendencia dentro del ser humano a minimizar muchos de los factores que discapacitan a una persona y tratar de normalizarlo. Eso se ha visto por cientos, si no miles de años. Cuando Sócrates hablaba a través de Platón, su discípulo, él decía que había una necesidad de distinguir entre la discapacidad mental que era producida por algo orgánico dentro del individuo y de aquella que era social. Y la que era social era de ser presumidamente alabada. Está bien, ellos presumían que había algo aún místico dentro de estas personas que estaban discapacitadas, pero que uno no podía encontrar nada biológico orgánico en ellos. Y eso fue la base de mucho del movimiento dentro del romanticismo, donde a personas que tenían grados de discapacidad en aquellos momentos, lo principal era la tuberculosis, pero se creían que eran la enfermedad de los artistas y muchas personas de la sociedad trataban de imitar las cualidades de tuberculosis en pacientes. Ellos reducían de peso, trataban de esquivar mucho el sol, querían tener una apariencia hincha, todo ello porque el tener ese tipo de discapacidad los hacía especial a ellos. Y en los años 60, dentro de los Estados Unidos y alrededor de todo el mundo, hubo un movimiento en contra de la psiquiatría que promulgaba beneficios de las enfermedades psiquiátricas y decía que muchas de ellas no existían como condiciones médicas y que no necesitaban ser tratadas. O sea que tiene un trasfondo histórico bien grande. El movimiento de la neurodiversidad no es algo que fue inventado por Singer hace un par de décadas. Proviene de hace quizás 1000 años atrás y lo hemos seguido arrastrando al presente. Con lo que usted acaba de expresar, queda descartado el hecho de que existe un cerebro neurodivergente. Sí, estoy seguro de que existen los cerebros, pero que uno lo pudiera poner con una etiqueta como algo diferente, no lo creo. Desgraciadamente, el autismo se da dentro de un espectro. Un amigo mío, Robert Schultz, empezó a decir en sus conferencias que eran como copos de nieve, porque cada uno es diferente uno de otro, y las personas tienden a diferir en cuanto a cuándo le comenzaron los síntomas, el transcurso natural de los mismos, la severidad de los mismos, etc. Así que todos los pacientes son diferentes, y eso ha hecho que el diagnóstico se pueda impugnar. Es como si fuera una banda elástica que a través de los años, con el DSM, el Diagnostic and Statistical Manual, cada vez que se hace una publicación, una edición, los síntomas tienden a ser más amplios, de abarcar a más y más personas. Así que esa banda diagnóstica, esa banda de goma diagnóstica se está rompiendo al presente. Ahora mismo se están incluyendo todas las personas después que tengan algún tipo de discapacidad social. Es una cosa curiosa, pero Leo Kanner, que fue el padre del autismo, en muchos de sus escritos, él sugirió que eso iba a ser una dificultad y que él quería establecer los criterios, él quería darle participación a los pacientes cuando se escribieran los criterios. Él conversaba con padres, etcétera, pero él decía que si uno no guardaba los criterios rígidamente, se iban a estrechar y iban a haber problemas, incluyendo personas que no eran necesariamente autistas dentro del diagnóstico. Sí, totalmente. Lo que estamos viendo hoy en día, cada vez más y más personas se consiguen un diagnóstico de una forma muy fácil, sobre todo cuando acuden a profesionales que son pro neurodiversidad, que ven el autismo como una identidad y no les pueden negar el derecho a su identidad. Entonces hoy en día en las redes sociales es lo que estamos viendo, que es una avalancha de este tipo de gente convenciendo a las familias que recién recibieron un diagnóstico para sus hijos, que no hay nada de qué preocuparse. ¿Hay evidencia para el déficit de teoría de la mente? En realidad, los ensayos fueron hechos por Simon Baron Cohen y promulgados por su mentor, que era Jutta Frist, y han variado en cuanto a cómo lo han denominado, alguna vez teoría de la mente o sympathization. Pero yo te diría que ha sido difícil de probar. Muchos de los estudios iniciales se realizaron en pocos pacientes y a los pacientes no se les habían explicado adecuadamente las reglas de juego del estudio. Y si llegaban a entender bien lo que se necesitaban de ellos, entonces respondían adecuadamente. O sea que muchos de los estudios iniciales acerca de teoría de la mente estaban perjudiciados a lo que el investigador creía que el paciente debería de demostrar. Hay déficits cognitivos mayores en pacientes con autismo y de función cortical ejecutiva. Eso quiere decir funciones cognitivas que regulan las funciones de otras funciones cognitivas. ¿Okay? El monitoreo de errores es algo que uno puede hacerlo con una computadora, probando al paciente, y uno le puede dar diferentes tareas y ellos lo único que tienen que hacer es apretar un botón o una serie de botones, unos 3 o 4 botones para hacer la respuesta. Y uno cuando está mirando a estos pacientes y tienen monitoreo a base de EEG, etcétera, uno puede ver difusión real en estos pacientes cuando uno trata de funciones ejecutivas. No necesariamente teoría de la mente, pero monitoreo de errores y otras funciones similares.
muy interesante. Quería expandir un poquito más la pregunta de Paquito. ¿Puede ser que también sea de fiar teorías psicológicas aplicadas a todas las personas con autismo o hay que tener precaución? Sí, o sea, hay varias teorías que tratan de explicar a todos los aspectos del autismo y todos ellos tienen cosas que se pudieran criticar grandemente. La teoría de la mente sería uno de ellos, y si tú sigues mi blog, yo hice un montón de blogs acerca de la teoría de la mente y por qué yo creía que estaba equivocada en muchos pacientes con autismo, porque ciertamente ellos pueden empatizar grandemente y ellos sienten muchas veces lo que otras personas sienten. Es una cosa curiosa, pero Temple Grandin, ya que tú la mencionaste en su libro Emergence, ella cuenta cómo cuando ella era pequeña ella jugaba hide and seek. Ella se escondía y trataba de que la encontraran y viceversa. Y eso aparentemente le gustaba a ella. Una persona con teoría de la mente, lo más seguro, no pueda jugar o participar adecuadamente en un juego tan sencillo como hide and seek. Así que todas estas teorías que tratan de simplificar el autismo y enmarcarlo dentro de par de oraciones con un matiz psicológico, central coherence, por ejemplo, yo creo que son inadecuadas. Tan solo sirven para reforzar la ganancia financiera en cuanto a becas que puedan ganar los diferentes investigadores que están haciendo estudios en ese sentido. Hay muchas personas, investigadores que han hecho una carrera de estudiar teoría de la mente, estudiar central coherence. Yo te diría que no tienen representación dentro de la realidad, no tienen algo que ellos puedan aplicar y que puedan cambiar la calidad de vida de los pacientes con ninguna de esas teorías. Muy interesante porque, bueno, muchos activistas realmente creen que aplican el déficit de teoría de la mente como una explicación a que hay comportamientos que no se pueden anticipar, pero como usted bien dijo, Temple Grandin podía saberlo con los animales, con el comportamiento que ellos podían tener. Yo había leído, y es muy interesante lo que usted cuenta, en las diferentes entradas de su blog. ¿Cuáles son los peligros de autoidentificarse autista sin tener una evaluación rigurosa? Como peligro de por sí, no creo que te pudiera decir de alguno en específico, pero muchas de estas personas que se autodiagnostican, en realidad pudieran tener intereses exteriores. Pueden utilizarlo como si fuera una explicación para todos los problemas que ellos han tenido socialmente. En algunos de los casos que yo he tenido que lidiar, no son pacientes autistas, sino que son otros proponentes que tienen problemas de personalidad y que tratan de ser la voz cantante en todas las conversaciones. Y es una cosa curiosa, pero si tú vas a muchos blogs, y yo he estado participando desde hace más de 20 años en diferentes blogs, etcétera, y mi esposa también, tú vas a ver que hay varias personas que son proponentes, que ellos dicen algo y eso es lo que es para todo el mundo. Ellos tratan de dictar la conversación. Eso no es ser autista. Pueden que tengan problemas en educación, pero muchos de ellos es problemas de personalidad. Cuando son personas que se ponen como si fueran estandartes de bandera para todos los pacientes con autismo, eso puede traer problemas. Hubo una persona bien famosa que escribió varios libros y yo la llegué a conocer y en realidad pudiera decir que ella no era autista, pero ella promovía el cambio de leyes para el autismo, para la investigación, para tratamiento. Describía síntomas que eran completamente anormales, que yo nunca había visto para pacientes con autismo. Y que tú sabías que había algo anormal en ella, porque ella se ponía como la primera y como si fuera la más representante de todas las personas con autismo. Ninguna de las demás podían tener los síntomas que ella tenía. Una vez tuvieron una presentación, esta persona en particular, con la que era una amiga mía, Wendy Lawson, en aquel momento, luego se cambió a Wendy Lawson. Y esta persona le dio una bofetada a Wendy Lawson, que era la persona más calmada y más bien educada que yo conocía. Y simplemente se paró y dijo, así es que yo les saludo algunas veces a personas con autismo. Eso no. Y entonces era curioso porque ella se ponía las gafas de Arlene y entonces era por su sensitividad a la luz, pero se la podía quitar y veía de lo más bien de otra manera. Era lo que yo le decía que era el síndrome de Superman, porque se ponían las gafas con Arlene de esta persona y eran autistas, pero se lo podían quitar en cualquier momento y funcionaban de igual manera. Así que en ese sentido de autodiagnóstico, uno puede dar una mala impresión, especialmente por personas que no son autistas de ninguna manera. Afortunadamente, algunas pueden reconocer el mal juicio que han tenido en autodiagnosticarse, como a Seinfeld, cuando él dijo que él era quizás caía dentro del espectro autista y un día más tarde se corrigió él mismo. Pero tienden a menospreciar las discapacidades de pacientes con autismo, especialmente aquellos que son más severos. Sí, o sea, se ponen la gafa, ya tienen algo, se lo quitan, ya Clark Kent y Superman, no lo de solo. así se sienten discapacitados, pero cuando se lo quitan, ya son como un Superman. Quería preguntarle si una persona puede tener dislexia y autismo al mismo tiempo. ¿Dislexia y autismo? Ajá. Esa es una pregunta difícil, porque he tenido muchas conversaciones al respecto y las opiniones difieren mucho. Yo te puedo explicar mi posición y es en el sentido de que el autismo puede demostrar muchas discapacidades en diferentes dominios funcionales. El tener dificultad del aprendizaje sería bien común dentro del autismo y llamarlo dislexia, pues muchas veces así se hace. Así que hay muchos pacientes que tienen dislexia como si fuera una comorbilidad del autismo. Yo lo que digo es que nosotros hemos examinado pacientes con dislexia y pacientes con autismo y las anormalidades que hemos encontrado son bien diferentes y van en lados contrarios completamente. En un caso, tú puedes tener un cerebro que por lo general puede ser más grande de lo normal, que puede tener un cuerpo calloso reducido cuando tú lo relacionas al tamaño general del cerebro. Todas las convoluciones son más pequeñas y enfatiza las conexiones cortas sobre las largas. Todo eso se puede ver en el autismo. En la dislexia tú vas a ver todo lo contrario. Un cerebro un poquito reducido en tamaño con un cuerpo calloso más grande que enfatiza unas convoluciones grandes con proyecciones que son largas y las conexiones cortas están reducidas.
Todas esas diferencias ayudan a establecer patrones cognitivos que son únicos para el paciente con autismo y los diferencian del paciente con dislexia. En una, el paciente con autismo puede concentrarse en ver el árbol y perder el bosque. El paciente con dislexia ve el bosque, pero pierde el árbol. ¿Está bien? Así que uno tiende a ser bien concreto, mientras que el otro puede ser bastante sistematizante. Pero, eso no quiere decir que el paciente con autismo no tenga problemas de aprendizaje. ¿Está bien? Y muchos de ellos tienen que ver con el lenguaje, muchos de ellos tienen que ver con la lectura. Pero que sea lo mismo que la dislexia congénita que uno puede ver y examinar dentro del laboratorio cuando está única y está aislada, que no tiene autismo como comorbilidad o ninguna otra comorbilidad, yo diría que son diferentes, ¿ok? Y que son mutuamente exclusivos. Pero de nuevo, te puedo decir que yo tuve esta conversación con Uta Frith y ella está obstinadamente a favor de que el autismo y la dislexia coinciden y que es una comorbilidad bien importante. Así que hay una diferencia en cuanto a opiniones. Es interesante lo que dice porque hay bandos que, en los dos extremos, que creen que sí y hay otros que no. Entonces es importante saberlo de usted, ¿no? Porque hay mucha gente que mayormente creía que sí que era posible. Sí, te puedo decir que la dislexia de por sí tiene una comorbilidad bien grande con el defecto de atención. Y muchas personas dicen que el defecto de atención en el autismo se puede ver en casi un tercio de los casos. Pero de nuevo, esa es una cosa que uno tiene que examinar y ver si el defecto de atención que tú ves en el paciente con autismo es lo mismo que el defecto de atención que tú ves en una persona con ADHD. Y es en el sentido de que un paciente con ADHD puede ir a un aula escolar y ser un paciente que sueña, que se distrae su atención, que en un momento está viendo al maestro, el próximo momento él está viajando a través del Sahara en su mente, en una exploración. Y uno pudiera decir que hay una falta de atención bien grande en ese paciente, lo cual es cierto. Tú vas a un paciente con autismo en una aula escolar y en realidad él también ve a la maestra, pero al poco tiempo no lo está viendo, pero es en el sentido de que las luces fluorescentes le molestan y que no se puede sentar tranquilo, que tiene problemas en el abdomen, las sillas no son apropiadas para el paciente con autismo, y eso le da falta de atención al paciente en parte. Así que en algunos de los casos que uno dice ADHD y autismo, uno tiene que tener un poquito de precaución. Puede que no tenga, ¿está bien? Pero hay muchos casos en que no lo son, así.